Hay cosas que uno prefiere nunca haber visto, pero cuando te das cuenta de que hay algo acechando a los más inocentes, ya es muy tarde. Si te quedas hasta el final de esta historia, te contaré cómo reconocer las señales de un espíritu maligno que se esconde detrás de los amigos imaginarios de los niños. Porque a veces esos amigos imaginarios no están en su cabeza y quieren mucho más que solo jugar. Esto me pasó hace más de 10 años, cuando acepté cuidar la casa de mi hermana en un pequeño pueblo al sur del país, en un lugar apartado entre montañas, donde las casas están separadas por fincas viejas y la niebla baja cada tarde como un presagio. Mi hermana me pidió el favor porque tenía que salir del país por trabajo y no tenía con quién dejar a su hijo de 5 años, Tomás, mi sobrino. En ese tiempo estaba desempleado y necesitaba un cambio, así que acepté sin pensarlo. Lo primero que noté al llegar fue un silencio. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Gente amable, pero reservada. Muchos me miraban con extrañeza al saber que iba a quedarme en la casa de la colina, como ellos llamaban, una casita arriba en una montañita muy bonita, donde se lograba ver todas las casitas del pueblo, un paisaje extremadamente bello. Decían que ese terreno había tenido otros dueños antes y que todos terminaban yéndose antes del año. Mi hermana llevaba 2 años en esa casa, pero realmente casi nunca la habitaba, trabajaba demasiado. Yo no creía en supersticiones, así que me reí por dentro y hice la mirada de están locos, siempre hablando de pendejadas. Pero esa primera noche las cosas empezaron a ponerse bastante raras. Tomás, como cualquier otro niño, era inquieto, muy dulce, muy callado. Pero me llamó la atención que aunque era muy pequeño, nunca hablaba solo. No jugaba con muñecos ni con peluches, solo pasaba el tiempo mirando por la ventana de su cuarto, como si esperara algo. Esa misma noche, mientras lo arropaba, le pregunté, ¿no tienes juguetes, Tomás? Él me respondió con voz bajita, sí, pero no los necesito. Juego con Samuel. Yo me reí y le pregunté, ¿quién es Samuel? Él me dijo, es mi mejor amigo. Él vive aquí, con nosotros. ¿Aquí en la casa? Sí, pero solo sale cuando tú no estás. Me pareció tierno. Pensé, un amigo imaginario, clásico, pero no había algo en su entorno. Algo no cuadraba, algo no encajaba, como si lo estuviera imaginando. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté que Tomás no estaba en su cama. Me asusté. La puerta estaba cerrada con seguro. Las ventanas también estaban cerradas. Empecé a llamarlo con voz temblorosa. Tomás, Tomás, ¿dónde estás? Lo encontré sentado en el suelo del desván, en la parte más alta de la casa, donde había cajas viejas, muñecos rotos y un armario que crujía duro de lo antiguo que era. Cuando me acerqué, él no se sobresaltó ni se escondió, solo me miró y dijo, Samuel me trajo aquí, quería mostrarme algo, y se me heló la sangre. Tomás, no debes subir aquí solo, es peligroso, le dije. Pero Samuel no me deja solo, él me cuida más que tú, me respondió Tomás.
Me lo dijo serio, con una seguridad que no parecía de un niño de 5 años. Esa tarde lo llevé al parque. Pensé que necesitaba distraerse, jugar con otros niños, pero él no jugó, se quedó sentado. Solo se quedó ahí, quietico, observando a los demás desde lejos. Y en el momento, como a la media hora, me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Samuel no quiere que tenga más amigos. Se pone bravo si hablo con otros niños. Él no quiere que juegue con nadie más. Le pregunté si Samuel le hablaba mucho. Sí, él me cuenta cosas que tú no sabes. ¿Cómo qué cosas, Tomás? Me miró y con una voz tranquila, como si dijera, ¿qué quiere? Jugó y susurró. Me dijo que tú también tienes miedo, porque ya viste a Samuel, pero tú no lo recuerdas. Me quedé pensando. De todas formas, esa noche no pude dormir. A eso de las 3 de la madrugada, escuché que algo se movía en la habitación de Tomás. Fui con cuidado, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en la cama, hablándole a la pared, con voz de juego, como hacen los niños. Susurraba, como en una conversación seria. Grabé un poco con el celular desde la puerta, solo por curiosidad y sin que Tomás se diera cuenta. Al día siguiente, cuando reproduje el audio, mi cuerpo se quedó frío, porque no solo escuchaba la voz de Tomás, había otra voz, más grave, más lenta, una voz que no era humana. La voz del audio no era un error, no era interferencia, se escuchaba claramente un murmullo áspero, casi cavernoso que decía, Él es mío y tú también lo serás. Me paralicé. No sabía si era una broma de mal gusto, si me estaba volviendo loco o si ese lugar realmente escondía algo, algo que no podía entender. Intenté mostrarle el audio a un vecino de confianza que vivía cerca de la finca, don Ramiro, un señor mayor que había vivido toda su vida en el pueblo. Pero apenas escuchó un par de segundos, me dijo, son solo amigos imaginarios, no creo que sea nada serio. Yo le dije, me parece que pasan cosas en esa casa. Y me dijo, en esa casa siempre han pasado cosas, pero no te preocupes, a veces simplemente es la soledad. No le puse mayor importancia. Esa tarde, Tomás se encerró en su cuarto y no quiso salir ni a comer. Le llevé un sándwich, le toqué la puerta, le hablé y cuando finalmente abrió tenía los ojos enrojecidos. ¿Lloraste, Tomás? Le pregunté. Él me dijo, Samuel me gritó, dijo que tú estás tratando de separarnos. Tomás, escúchame, Samuel no es real, es simplemente un amigo imaginario que tienes. Y él me respondió, bravo, me dijo, sí lo es, y me gritó con fuerza. Y si sigues hablando así, él te va a hacer daño. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad, no por lo que el niño me dijo, sino la forma en que Tomás me lo dijo. Fue como si en su voz hubiera otra presencia, algo que hablaba a través de él. Esa noche, mientras yo trataba de dormir en la sala, porque no podía estar tranquilo en mi cuarto, escuché pasos. No los pasos suaves de un niño, eran pasos lentos, pesados, arrastrados, como si alguien caminara descalzo, pero con unas uñas largas. Me levanté de golpe, tomé el celular para alumbrar.
Fui subiendo las escaleras. Cada paso me costaba el alma. Sentía una presencia oscura en la casa, como si me mirara, como si estuviera detrás mío. Cuando llegué al frente del cuarto de Tomás, estaba abierto de par en par la puerta. Pero él no estaba en la cama, estaba en el suelo, dibujando con crayones en la oscuridad, en silencio, en una cartulina inmensa. Y me acerqué y lo vi a ver qué estaba dibujando. Había dibujado una figura negra, con ojos blancos sin pupilas, para al lado de su cama, y en la esquina del papel estaba dibujado yo, su tío, pero yo no tenía ojos. Le quité el dibujo a Tomás con suavidad, tratando de no alterarlo, pero él solo me miró y dijo algo que me heló hasta los huesos y la sangre. Samuel dice que ya no le gusta que estés aquí. Y yo le dije, ¿por qué no le gusta? Él me respondió, porque tú sabes demasiado. No dije nada más, lo recosté y lo arropé. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala con todas las luces encendidas. Tenía el celular listo para grabar y por primera vez sentí que algo se movía dentro de la casa, aunque yo no lo viera. A las 3:17 am, miré el reloj y exactamente el televisor parpadeó. La pantalla estaba completamente en negro, sin señal, pero se escuchaba un sonido, una especie de respiración profunda, como si algo estuviera al otro lado de la pantalla observándose. Me acerqué temblando. En control remoto estaba lejos. Lo vi encima del comedor, pero nadie lo había tocado. Sentí un escalofrío, pero traté de dormir un poco más y no le puse mucha atención a ese suceso. Al día siguiente, tomé el celular y decidí grabar una conversación con Tomás. Necesitaba pruebas, algo que pudiera mostrarle a mi hermana o a alguien más de lo que estaba sucediendo. Me pregunté, ¿son sucesos simplemente por lo que estamos solos o es quizás la soledad de la finca, de la casa, la noche? Pero decidí grabar una conversación y me senté con Tomás y le pregunté mientras grababa con el celular, ¿dónde vive Samuel? Tomás me respondió, él vive aquí. Y yo le dije, ¿en la casa? Me dijo, sí, pero él no es de aquí, él viene de un hueco. Me quedé pensando, helado, y le pregunté, ¿qué hueco? Tomás me miró como si acabara de hacer la pregunta más estúpida del mundo. Me dijo el hueco del árbol al fondo de la casa, donde los niños se esconden. Y le pregunté, ¿qué niños? Los que ya no hablan, simplemente juegan pero no hablan. ¿Cómo así que ya no hablan? Le pregunté. Y en ese momento Tomás dibujó con el dedo un círculo en el aire y me dijo con una voz ronca que no era la suya, los niños que se quedan con él para siempre. No dije nada más. Terminé la grabación y me retiré. Esa misma tarde fui al fondo del terreno. Sé que en esa casa había un árbol viejo, seco,
con raíces retorcidas como venas. Y sí, había un hueco en la base de ese árbol, cubierto por ramas podridas, lleno de objetos, de basura, de cosas con el tiempo. Cuando me acerqué, el aire se volvió más frío, el ambiente cambió. El silencio era tan profundo que ni los pájaros cantaban. No escuchaba nada, todo era un silencio. Me agaché para mirar dentro. Era como un túnel que descendía a la tierra, estrecho, oscuro, muy profundo. De pronto un olor horrible, como a carne podrida y tierra húmeda, me golpeó la nariz. Y justo cuando iba a retroceder, escuché una risa desde adentro del hueco, como una risa infantil que se transformó poco a poco en una carcajada demoníaca. Después de lo que escuché en ese hueco, no volví a acercarme al fondo de la finca. Realmente pensé que quizás era mi imaginación y no traté de ponerle mucha atención, aunque ya empezaba a asustarme con todo lo que estaba viviendo. Esa noche, mientras Tomás dormía, me senté a revisar los audios que había grabado los últimos días. Quería comprobar si de verdad había algo extraño o si estaba exagerando por el estrés. Pero no, lo que encontré me dejó sin aire. En una de las grabaciones de la noche anterior, cuando Tomás hablaba solo, se le oía claramente una profunda voz, como un murmullo mezclado con estética que decía: Él ya es mío y está en camino. Y lo peor no fue eso, sino que al final del audio se escuchaba mi nombre claramente, una voz masculina, grave, lenta, susurrando desde la oscuridad: Luis. Me temblaron las manos. Cerré la aplicación de la grabación del celular de inmediato y me quedé en silencio, pensando. Ni siquiera me atreví a respirar muy fuerte. Sentía que algo me estaba observando desde adentro de la casa. Me levanté con cuidado. Fui al pasillo. Miré hacia las escaleras. Todo estaba en silencio. Pero en ese momento algo se movió. Desde el cuarto de Tomás vi que una sombra cruzó caminando despacio frente a la puerta abierta. No era el niño, lo sabía, porque Tomás dormía profundamente. Yo lo había visto dormir minutos antes. Lo que pasó a través de la puerta era una sombra alta, delgada, y caminaba como si se deslizara por el suelo. Corrí, entreabrí la puerta más del cuarto de golpe, pero no había nadie. Revisé, sin despertar a Tomás, bajo la cama, abrí el armario e incluso miré a través de las ventanas, pero todo estaba cerrado. Regresé a la casa, regresé a la sala, sin saber si estaba perdiendo la cabeza. Pero cuando miré mi celular, vi que alguien había dejado una nota escrita, como si alguien lo hubiera desbloqueado y me hubiera escrito algo en la pantalla. No te metas entre nosotros. Él es mi amigo y no voy a dejar que lo apartes de mí. Definitivamente fue uno de los sucesos en los que más sentí miedo en mi vida. Traté de calmarme y me tomé un café y respiré profundo. Pero esa noche no pegué el ojo. Dejé todas las luces de la casa encendidas y me quedé sentado en la sala con la mirada fija en el pasillo.
del segundo piso, mirando hacia el cuarto de Tomás, donde vi pasar esa sombra. A las 2:41 a.m. de la mañana, escuché pasos en el techo. No en el segundo piso, sino encima del techo. Algo caminaba sobre el techo. Salí al patio con una linterna. No había viento, no llovía, ni los árboles se movían. Y aún así se escuchaban claramente pisadas pesadas, como de alguien arrastrando los pies por las tejas. Alumbré hacia arriba, pero no vi nada. Regresé adentro de la casa y cuando cerré la puerta, el televisor se encendió solo, como si estuviera programado. Esta vez no había imagen ni ruido, solo se prendió. Solo una pantalla completamente negra y una mano que sentí medio oscuro como apoyándose en el vidrio de la pantalla, como si alguien estuviera atrapado allí. Una mano chiquita, una mano de un niño. Juro por lo más sagrado que la vi. Me paralicé. El control remoto seguía sobre la mesa. Yo no lo había tocado. En ese instante, Tomás gritó desde el segundo piso, desde el cuarto de él. Gritó fuertísimo. Un grito seco, de susto, como si algo lo hubiera despertado bruscamente. Subí corriendo. Estaba sentado en la cama temblando. Él me agarró y me dijo, tío, me estaba jalando del brazo. Le revisé el brazo izquierdo y tenía marcas rojas, como si algo lo hubiera sujetado fuerte. Como si unas manos grandes lo hubieran cogido con fuerza. ¿Qué fue lo que te pasó, Tomás?, le pregunté. Samuel estaba en mi cuarto, me dijo, pero no como siempre. Esta vez era más alto, más feo, y sus ojos eran negros como el piso de la casa. Esa noche no dormí pensando en todo lo que había pasado, pero decidí que Tomás se quedara conmigo en la habitación y me quedé vigilándolo mientras él dormía. Porque en ese momento entendí que algo real estaba ocurriendo en la casa, algo que no tenía explicación lógica. Y lo peor es que sentía que eso me estaba mirando todo el tiempo, como si supiera que yo lo estaba descubriendo. Al día siguiente, decidí instalar una pequeña cámara en la habitación de Tomás. No le dije nada, solo la puse discretamente en una repisa arriba del chifonier. Necesitaba pruebas, necesitaba saber si de verdad lo que estaba ocurriendo era algo físico y no solo psicológico. Esa fue una noche tranquila, demasiado tranquila. Pero en la mañana, cuando revisé la grabación, se me revolvió el estómago. A las 3:12 a.m., Tomás se incorpora en la cama. No parece despierto. Se sienta con la cabeza agachada y durante más de un minuto habla con alguien que no se ve en la cámara. Mueve las manos como si él conversara, pero lo peor viene después. En un momento, su cabeza se gira lentamente y mira hacia la dirección de la cámara, como si supiera que lo estoy vigilando. Y aunque no se ve a nadie más, en el audio se escucha una segunda voz, muy baja, masculina, que dice: estás rompiendo las reglas, Luis. Me dio tanto miedo que tuve que detener el video. El niño no tenía ni la menor idea que esa cámara estaba en el cuarto. Y sin embargo, parecía advertirme a alguien más a través de él.
Decidí llamar a mi hermana. Le conté lo básico, sin entrar en detalles que la asustaran. Le pedí que regresara, que algo no andaba bien con Tomás. Me dijo que ella volvería en unos días, pero que por favor me calmara, que no creyera en cosas de pueblo. Pero es que esto ya no era una leyenda de pueblo, lo estaba viviendo yo. Esa misma tarde encontré un cuaderno viejo de Tomás debajo de su colchón. Estaba lleno de dibujos, todos similares. Un niño y una figura más alta, oscura, sin rostro, siempre al fondo. En algunas páginas había frases cortas, como dictadas por otra persona. Yo no lo invité, él vino solo. Dice que si hablo, me va a llevar. Yo lo quiero, pero él no quiere a nadie cerca. Esa noche decidí dormir en la habitación de invitados, con la puerta cerrada con seguro. No sé por qué, pero sentía que algo me vigilaba cada vez más y si apagaba la luz se sentía más esa sensación pesada, como si el aire se espesara. Y esa sensación realmente no me dejaba dormir. Me acosté boca arriba, cerré los ojos. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché claramente 3 golpes secos en la puerta. Toc, toc, toc. Me levanté de inmediato. ¡Tomás! Grité, pero silencio sepulcral. Me acerqué a la puerta, miré por debajo. No había sombra. Abrí con cuidado la puerta. No había nadie. Caminé por el pasillo, alumbrado con el celular. Revisé la puerta de Tomás, cerrada, todo en silencio, pero al volver a mi cuarto, encontré algo que me hizo soltar el celular de susto. Mi cama estaba completamente desordenada, como si alguien se hubiese acostado y retorcido con fuerza sobre las sábanas, y sobre la almohada había un dibujo hecho con lápiz que no estaba ahí antes, el mismo símbolo que había visto en el cuaderno de Tomás, un círculo con una figura oscura dentro, sin cara, sin rostro. No dormí, me senté contra la pared, con una luz encendida, esperando que amaneciera. A las 4:10 a.m. de la mañana, el foco del techo empezó a parpadear. No era un fallo eléctrico, las otras luces funcionaban bien. Solo esa, hasta que se apagó de golpe. Y en ese instante sentí una respiración detrás de mí, fuerte, lenta, caliente, como si alguien estuviera al lado mío. Me giré de inmediato y no había nada, pero en el suelo, donde antes estaba limpio, ahora se marcaban huellas descalzas, pequeñitas, como las de un niño, pero llenas de tierra y barro fresco. A las 4:37 de la madrugada, después de las huellas, escuché como algo se cayó en el cuarto de Tomás. Un golpe seco, fuerte, como si un mueble se hubiera volcado, como si el chifonier se hubiera caído. Corrí como pude. La puerta estaba entreabierta. La empujé y lo vi. Tomás estaba parado en la esquina del cuarto, de espaldas,
mirando hacia la pared. Tomás, le dije en voz baja, ¿qué haces ahí parado? No me respondió. Me acerqué despacio. Cuando estaba a menos de 1 metro, se giró de golpe. Tenía los ojos abiertos, pero no me miraba, como si no me reconociera, como si estuviera sonámbulo. ¿Estás bien?, le pregunté, y ahí sus labios se movieron, pero no fue su voz la que salió. Era una voz grave, más adulta, más antigua, y me dijo con total claridad: tú ya viste lo que no debías ver, ahora déjalo en paz. Lo agarré y lo abracé con fuerza. Sentí que su cuerpo estaba helado, como si lo hubieran metido en una nevera al niño. Lo envolví en una cobija y bajamos al primer piso. Lo puse en el sofá, le di agua, lo abracé. Poco a poco fue volviendo en sí. Pero en ese momento las luces empezaron de nuevo a parpadear, todas al mismo tiempo. Se encendían, se apagaban en patrón, como si alguien estuviera mandándome un mensaje en código. Y lo que más me asustó no fue eso, fue que la televisión se encendió de nuevo y esta vez me mostró un rostro. Era una foto antigua, en blanco y negro, de la misma casa. No veía un niño parado frente a la ventana, sino un niño al lado en un árbol, y detrás de él una figura oscura que no tenía rostro. Una figura idéntica a los dibujos que Tomás pintaba. Me acerqué al televisor. La imagen se quedó estática unos segundos y luego el televisor se apagó de golpe. Quedé totalmente helado. Después de esa noche ya no hubo más dudas. Al otro día llamé a un sacerdote del pueblo. Le conté todo. Me escuchó en silencio y al final lo único que me dijo fue: eso no es nuevo. En esa casa ya han pasado cosas antes y casi siempre es igual. Todo empieza con un niño o con niños de las familias que han vivido allí. Hizo una bendición fuerte, con oración en voz alta, quemó incienso, sal, agua bendita por todas las esquinas de la casa. Pero antes de irse, me miró serio y me dijo: es mejor que te vayas de esta casa. Te puedes volver loco, o lo que es peor, le puede pasar algo al niño. A veces no vienen por ti, me dijo, solo vienen por el niño o por los niños. Pero si tú te interpones, hay espíritus malignos que no se van con las manos vacías. Y yo me quedé pensando en silencio, con el miedo entre mis manos. Mi hermana regresó 3 días después. Le conté todo. Le mostré los videos y todos los sucesos que habíamos vivido. Y decidió mudarse inmediatamente. Hoy esa casa sigue estando deshabitada. Tomás no volvió a nombrar a Samuel, no lo volvió a mencionar, pero a veces, cuando lo veo dibujar, noto que en el fondo de sus dibujos, muy escondido, siempre hay una figura negra sin cara. Y lo peor es que ahora a veces dice que tiene otro amigo nuevo, pero no me quiere decir su nombre. Si has llegado hasta aquí y has escuchado con atención, no todos los niños con amigos imaginarios están jugando. Estas son señales reales de que no debes ignorar con los niños. Si el niño dice que su amigo le prohíbe hablar con otros
ponle atención. Si menciona que su amigo vive en la casa o en algún lugar oculto de la casa, ponle también mucha atención. Si empieza a hablar con palabras que no usa normalmente o en voz baja, como si alguien lo engañara, también hay que estar pendientes. Si aparecen marcas físicas sin explicación en la piel del niño, como si alguien lo agarrara o algo, ten mucha atención en verificar qué está pasando en la casa con el niño. O si el niño dibuja siempre a la misma figura oscura, a veces sin rostro, y no quiere explicar quién es, son señales. No todos los juegos son inocentes y no todos los amigos invisibles o imaginarios simplemente están en su imaginación, porque a veces lo que se hace pasar por un niño es algo más antiguo y mucho más peligroso. Puede ser un espíritu maligno que lo acecha y que se le pega y puede intentar cosas totalmente terroríficas con los niños. Hay que poner atención a eso bastante bien. Si esta historia te contó, imagina cuántas más están allá afuera, en silencio, esperando ser contadas. Suscríbete al canal si quieres escuchar relatos paranormales o sucesos que pasan en las noches que no tienen explicación como esta. Aquí hablamos de miedo. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Y si tú has vivido algo parecido, si en tu casa, tu familia o tu infancia hubo una presencia, déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser la próxima en ser contada. Porque cuando lo que hemos visto, hablamos o simplemente lo escuchamos, porque estamos para contar todo lo que hemos visto paranormal y estamos para asustarnos. Activa la campana y no te pierdas lo que viene. El miedo apenas comienza. Soy Luis. A ver cómo quedó. Listo.